En Antiguo Cuscatlán cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obra. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué bueno volvernos a encontrar siempre a través de esta señal positiva de Canal 8 Ágape con una producción de Mix de Medios. En este miércoles 26 de mayo, sean bienvenidos. Ya solo nos quedan 5 días para culminar el 5.º mes del año. Mire, cómo se van los días, ¿verdad? Cómo se van los meses. Pues bien, ahora hay que aprovechar el tiempo y siempre la recomendación: cuidarnos, lavado de manos, mascarilla para evitar el COVID-19. Si bien es cierto, lo estamos tratando de llevar, pero también hay que cuidarnos. No nos podemos confiar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Pensemos y averigüemos cómo está la seguridad en nuestro país y también la situación política. Para ello, tenemos ya en nuestros estudios al consultor y analista político Luis Contreras, que días que no venía por acá. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. No, igualmente, Alfredo, un saludo a tu audiencia, que sé que es mucha, y aquí estamos ya dispuestos para conversar de política y seguridad pública. Era tremendo. Y también geopolítica, porque se ha puesto mucho de moda en el país. Sí, realmente. Sí. Y comencemos, pues, como dicen, sí, en buen salvadoreño, manos a la obra. El presidente Nayib Bukele el día de ayer anunció y volvió a reconfirmar que su decisión de la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Fiscal es irreversible. Eso lo confirmó el día de ayer en conferencia de prensa cuando le dio el premio a los pescaditos, ¿verdad?, que nos llevaron al campeonato de la CONCACAF. Pero bien, veamos en política qué dijo el presidente de la República referente a este tema de la destitución de los funcionarios antes mencionados. Vea usted. Pues yo creo que hemos dicho bien claro de que los cambios del 1 de mayo son irreversibles. Y nosotros ya pasamos la página. ¿Qué día soy? 24, 25. Ya pasamos la página hace ratos, ya explicamos, lo recontraexplicamos, ya dijimos. Habrá una gente que nunca se le va a quitar, ¿no? Va a pasar 25 años con el dolor porque han perdido su cuota de poder en el país, pero no, eso ya pasó y es totalmente irreversible. Ya incluso nosotros ya ni siquiera discutimos eso en nuestras reuniones, pues ya es algo que ya pasamos la página, y como podemos ver, tanto el nuevo fiscal como la nueva sala constitucional ya han emitido resoluciones, han trabajado, han sido aceptadas por todos. Recuerdo que al principio dijeron, que la sala constitucional anterior se debe de respetar y luego ellos mismos renunciaron. Entonces ya se les cayó eso, entonces empezaron a decir, pero los demás jueces que forman, porque la Corte Suprema de Justicia no solo está conformada por la sala constitucional, sino que son 15 jueces. Entonces empezaron a decir 15 magistrados, los magistrados valientes de la Corte que no deben de ser Corte Plena. El día siguiente todos hicieron Corte Plena, validando a los nuevos magistrados. Pues bien, estas son las palabras del presidente de la República. Ya pasó la página.
Sí, no, definitivamente, incluso, fíjate que yo escribí una columna de análisis político con respecto a este tema para un periódico de Estados Unidos, Latin Republic, que es de California, y yo lo denominé reestructuración institucional en El Salvador, porque básicamente eso es lo que se está haciendo. Obviamente, pero la reestructuración tiene que pasar por los pasos legales y algunos alegan que no se agotó el debido proceso. A eso voy. Es decir, no hubo defensa. Sí, a eso voy. Por ejemplo, yo he tomado muchos análisis de esto. Obviamente no soy abogado, sin embargo, por ejemplo, un amigo, Julio Valdivieso, lo planteaba de esa forma. Inclusive yo soy partidario de esa misma opinión, que no fue el método correcto, pero que ya era algo que ya se veía venir. Incluso como el exfiscal Raúl Melara en su momento, un exdiputado de Arena, el señor Velázquez Parker, estuvo promoviendo su destitución, si te recuerdas, y también la población lo recuerda, porque hasta el mismo diputado de Arena aceptó de que había formado parte de los círculos cercanos a un ex candidato presidencial de Arena, por lo cual constitucionalmente el exfiscal Melara no pudo haber optado ese cargo de fiscal, es decir, fue como una repartición de cuotas partidarias como se había venido haciendo durante muchísimo tiempo. En el caso de los magistrados, como lo planteaba el amigo Valdivieso, que tenían una justicia muy selectiva en cuanto a resoluciones también de la sala. Ejemplo de ello, tú te recuerdas en la cuarentena estricta que tuvimos el año pasado, inclusive fue uno de los argumentos que parece que la diputada Suecia Calleja mencionaba, sobre que no priorizaron el artículo 1 de la Constitución con respecto a priorizar la vida humana de la persona salvadoreña, cuando declaraban inconstitucional los cercos sanitarios, los cuales trataban de evitar la movilidad humana para evitar la propagación del contagio comunitario del COVID-19. Ahora bien, si usted ya dijo, Luisito, que no fue el método adecuado. Exacto. ¿Verdad? Sí, no sí. fue. Entonces, ¿qué validez le da? No, cuando me refiero al método, como lo expliqué, que con la celeridad que se hizo. Porque incluso... ¿Qué validez le da a eso cuando usted acepta de que sí, no fue el método adecuado? Pero a eso voy, cuando me refiero al método en cuanto a la prontitud, es decir, la primera plenaria, hacer esto. Yo hubiera sido más partidario de crear una comisión, llevarlo a una discusión, porque se trata en cierta medida también de incluir, obviamente puede ser la oposición, pero también son diputados, aunque sean minoría, de incluirlo a una discusión, aunque incluso el resultado hubiera sido el mismo. Pienso yo que lo que optó la nueva bancada Cian con los aliados en su momento en la Asamblea Legislativa fue no darle más largas al asunto y hacerlo de forma expedita, pues como lo hicieron el 1 de mayo. Sin embargo, hubiera sido más partidario, como repito, de una cuestión de discusión, de análisis, pero sin embargo vimos de que han venido con una metodología muy poco ortodoxa en ese aspecto, pues. Sin embargo, como lo mencionaba hace un momento, que esa justicia selectiva es la que fue mermando el piso por el cual estaban estos señores. Otro ejemplo muy palpable. Los cercos sanitarios, como se trataba de entrampar al Ejecutivo, lo hacían de una forma de 24 horas, menos de 24 horas. ¿Cómo es posible entonces que aceptaron un recurso de inconstitucionalidad del Procurador de Derechos Humanos, que ya se sabe que tuvo vinculación partidaria del FMLN, que fue en febrero del 2020, que lo aceptan? Estamos en mayo del 2021 y nunca dieron una resolución. Ahí pueden ver esa selectividad. Es decir, como fueron repartición de cuotas en cierta medida estos cargos, a eso quiero llegar. Eso fue lo que logró que mermara el apoyo que ellos tenían. Estamos claros que quizás no era lo que se esperaba de la antigua Sala de lo Constitucional, que erraron, pero utilizaron un método errado también. Eso es lo que queda en la discusión. Entonces, en el ambiente. errado. Es una discusión porque realmente yo lo veía venir esa cuestión, no con la celeridad con la que se hizo. Soy muy claro en eso, pues inclusive con el fiscal. Yo pensé que iban a dejar que terminara su periodo, pues sin embargo vemos de que quieren darle una velocidad a la mejoría, porque se trata de eso, pues los cambios son para mejorar, pero estamos viendo que en la Fiscalía hay muchos procesos que durante la pandemia los mandó la CICIES a la Fiscalía, cerca de 12 procesos, donde había presuntos actos no legales en cuanto a la pandemia, los gastos de pandemia. Entonces, ¿cómo queda eso? Muchos hablan, Luis, que ya fue adrede para obstaculizar todo esta gama de denuncias, porque realmente ¿ve usted transparencia en el actual gobierno? Lo importante, siento, en este aspecto es que el caso de la CECI es muy puntual, darle una definición del rol que va a desempeñar, no como lo que sucedió en Guatemala, porque en Guatemala la institucionalidad estaba colapsada. Por eso la CICIG en cierta medida nació para ver ciertos casos
pero fue ramificándose y a pasar por encima de la fiscalía se convirtió en una persecución política, la CICIG en Guatemala. Aquí hay que tener cuidado que no vaya a suceder eso. Y como lo mencionaron en su momento, que viene a ser un aliado de la Fiscalía en el proceso de investigación, pues porque la Fiscalía es a la que le compete constitucionalmente esa función. Es decir, pero esa transparencia pienso que va a ser sumamente importante que el gobierno la tenga para que... ¿Y la tiene? ¿La ha observado usted? Dan datos, obviamente. Pues obviamente que hay cuestiones cuestionables, existen. Por ejemplo, la cuestión de salud que mencionaban, parece los gastos de salud, sí. Tengo entendido que se ha hecho por una cuestión de inmediatez, porque sabemos que la burocracia en el gobierno es compleja, igual que en las alcaldías. La idea se trata de entrampar menos esos procesos. Y si estamos en una pandemia se requieren acciones inmediatas. Y a veces ese papeleo, esa tramitología, licitación, por decir algo, nos lleva a una pérdida de tiempo que en una época premiante de pandemia hay que ver cómo se puede mejorar. Hay que ver cómo se agilizan Exacto. los gastos. Vamos al primer espacio publicitario, amigos televidentes. Tenemos más con Luis Contreras, analizando la posición del presidente de la República, que la mantiene irreversible su decisión de la destitución de los antes mencionados. Ya vuelvo. Sigamos conversando con Luis Contreras. Luis, si bien es cierto, ya concluimos y aterrizamos que la antigua Sala de lo Constitucional cometió errores y lo destituyen con un método errado. Ahora bien, vienen las consecuencias. Y estamos viendo las consecuencias. La primera, la relación con los Estados Unidos. Sí. Se ha vuelto muy tensa, como nunca antes visto después de la guerra. No, definitivamente. Es interesante porque aquí no podemos obviar el análisis geopolítico y geoestratégico, lo hablábamos fuera de cámaras, por también la presencia fuerte del gigante asiático, en este caso China. Porque en cierta medida eso viene a ampliar el tablero del análisis, pues, para esta noche de miércoles. Y también los coqueteos con Rusia, ¿no? Definitivamente, pero sin embargo es más China, porque recordemos que China es la segunda potencia económica a nivel global en este momento, hasta el presente, pues, y trae un ascenso rampante de forma exponencial, pues casi irreversible. Y obviamente, si te das cuenta, el hecho que también Estados Unidos haya respondido de esa forma tiene mucho que ver el lobby político que han hecho en la oposición. Vemos al presidente, hemos visto al presidente Fusadas que tuvo una gira en Estados Unidos, gente, exdiputados, que en cierta medida han tenido relación con congresistas demócratas, haciendo un llamado, interactuando. Cuando vino el señor también delegado por Estados Unidos, reuniones con estas gremiales y también estas asociaciones de personas, no sociedad civil, porque la sociedad civil es más amplia. Obviamente logran adoptar esa palabra para como hacer ver que representan al gran conglomerado salvadoreño, lo cual tampoco es tan así. Siempre hay intereses de por medio, pues, partidarios. Obviamente ha hecho mucha mella, hizo efecto, pues, ese lobby, y tenemos la respuesta de Estados Unidos, las visitas del delegado que tuvimos recientemente también, la primera vez que no se pudo reunir con el presidente. Aparentemente muy sí, corteses. Exacto. Pero en el fondo, mire, no estoy de acuerdo con usted. Obviamente esa es la diplomacia, pues, y vino a ser un poquito más visible con el retiro de la ayuda de USAID, específicamente para instituciones públicas, pues P.N.C., Fiscalía, y obviamente en su comunicado menciona a USAID de que ha sido por los recientes movimientos de reestructuración que se ha dado en el Salvador. Estas son ya las consecuencias. Exacto, sí, definitivamente, pues, es obvio, pues, sin embargo, es importante mencionar que recuerda que incluso la misma Naciones Unidas menciona que no hay que tener injerencia en los países que pertenecen a las Naciones Unidas. China lo dice muy tajantemente y siempre lo utiliza de buena manera, pues, porque realmente así tiene que ser. Obviamente, si tú estás recibiendo una ayuda, el cooperante tiene la opción de retirarse si así lo desea. O sea, no está obligado a ayudarnos, pues. Sin embargo, USAID, Estados Unidos, así como otros países, Japón, Francia, Dinamarca, en su momento han apoyado mucho a El Salvador. O sea, es decir, solo por eso no podemos decir que les pertenecemos tampoco a esos países. Yo creo que acá los acuerdos comerciales tienen que ser con todos los países que nos benefician, sea China, sea Rusia. Ahora bien, hablemos, ¿será China una alternativa a los Estados Unidos? Fíjate que no solo China, sino que
no se trata de enemistarse con Estados Unidos. A mí me gusta mucho la geopolítica y yo te mencioné que quería hablar de eso, porque la población desconoce muchas cosas. ¿Vale? China, su acercamiento a América, al continente, lo ha tenido allá por el 2009, 2010. Inicialmente en Sudamérica. 2012 Xi Jinping hace una gira, 2015 promete una inyección de 250.000 millones durante 10 años para Sudamérica. A la fecha, China en el 2019 ya fabricó una base espacial en Argentina. China es el principal socio económico de Brasil, Chile y Argentina. En el 2009 China le pagó la deuda a Argentina y le estabilizó el peso argentino porque estaba en una crisis abismal que Estados Unidos no quiso ayudar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es un gigante a nivel económico. China posee 2 bancos que le hacen contrapeso al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Uno en el cual te financia obras y en el otro te financia a nivel de efectivo. En Europa está construyendo un tren que va a llegar hasta Madrid. China pretende controlar el comercio a nivel mundial, a nivel terrestre, marítimo y espacial. Sabes que China está en un proyecto para el otro año que va a crear una luna artificial, la cual va a enviar luz a las ciudades y van a eliminar los postes eléctricos. La luz eléctrica va a desaparecer de las ciudades de China y se van a ahorrar millones de dólares en eso. ¿Y cómo cabemos nosotros ahí? A eso quiero llegar. ¿Cómo es posible entonces que un país como el nuestro, en vías de desarrollo, desde siempre diría yo, no va a buscar un apoyo económico, tecnológico con países que tienen este nivel de tecnología? No se trata de que me voy a pelear con Estados Unidos, miren, los dejo y me voy a... No, tampoco se trata de eso. Estamos hablando de cuestión comercial. Panamá, que es la economía que más crece en Centroamérica, tiene 28 acuerdos económicos con China desde 2019. Lo mismo sucedió. Estados Unidos obviamente visitó Panamá porque van a hacer esto, porque China comenzó a posicionarse cerca del canal. Es decir, siempre se va a tener esa dinámica porque es una lucha hegemónica entre Estados Unidos y China. En el pasado sabemos que Estados Unidos no era la potencia mundial. En su momento estaba Francia, Inglaterra, Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se posiciona y ya no ha habido un desplazamiento como tal. El que estuvo cerca o la pugna que se tuvo en el pasado fue con la Unión Soviética, la cual fracasó. Ahora aparece el gigante asiático y como lo decía Napoleón Bonaparte, China es un gigante dormido, decía, y cuando despierte el mundo va a temblar. Yo creo que ya está sucediendo, pues es inevitable, pues nos metamos nosotros en una relación económica, comercial con China, o no, en algún momento China va a desplazar a Estados Unidos. Incluso Jonathan Marcos, que es un especialista en defensa de Estados Unidos, menciona que en el 2030 China va a superar el ejército naval de Estados Unidos. Ya tienen los acorazados con capacidad atómica. No es exclusivo que Estados Unidos lo pueda hacer, no es exclusivo que lo pueda hacer Alemania, por decir algo, porque como país no puedes desarrollar tu propia tecnología. Es decir, a eso quiero llegar. Y qué interesante, porque muchos dicen, es que China es comunista. Sí, pero China no te condiciona la política de tus países. Preguntémonos, ¿cuántos países son socialistas actualmente en Sudamérica? Casi solo Venezuela. Ni cuando estaba Hugo Chávez vivo se tenía... Ahora bien, entonces, ¿qué beneficio podemos tener nosotros? A eso voy. Por ejemplo, las obras de gran envergadura que pueden dejarnos. Por ejemplo, en Bolivia hicieron un puerto que ha agilizado el comercio. Aquí se han prometido ciertas obras inicialmente. Habría que ver, por ejemplo, tenemos el aeropuerto, el puerto abandonado en La Unión. Es pérdidas mensuales de dinero, ese puerto no está activo. Ver cómo se puede reactivar. Y ahora bien, ¿usted cree que los Estados Unidos se va a quedar con esto? ¿No va a dar el vuelto? Obviamente que podría esperarse cualquier acción, sin embargo... cualquier acción, sí. Oiga, cualquier acción. Sin embargo, no lo veo muy conveniente. Fíjate que la política exterior de los demócratas es bastante laxa a nivel internacional, por ejemplo con Rusia, con China. Estos países han logrado un posicionamiento que los demócratas en su momento no han podido detenerlo. Donald Trump la manejaba de una forma diferente, los republicanos así son. Sin embargo, pregúntate, en Panamá, ¿qué fue lo que hicieron a pesar de esos 28 acuerdos económicos que hizo Panamá con China? Nada. Realmente no les conviene, en cierta medida tampoco... ¿Y a El Salvador le conviene desplazar a Estados Unidos? No, es que no se trata de desplazar. Con China. Ese es el punto, no hay que desplazar. Pero la vía es desplazamiento porque estamos viendo que ya están quitando fondos. Eso es lo que... ahí es importante las relaciones que se pueda tener para buscar un acuerdo armónico con Estados Unidos, en este caso. Eso lo podemos ver en los próximos días, pero... Esperemos que así sea, porque mira,
Estados Unidos no ha respondido. Exacto, yo soy No partidario. ha respondido. Yo soy partidario del diálogo político. Tampoco se trata de que porque Estados Unidos nos dijo que no tengamos acuerdos, no. Porque otro dato interesante, la gente dice que China no da nada gratis. Es que Estados Unidos tampoco. Ningún país. Ningún país Vamos lo va a al hacer. siguiente espacio Sí. de comerciales. Tengo unos mensajes para usted, amigo televidente. ¿Verdad que esto se está poniendo bueno? Es con Luis Contreras. Ya vuelvo. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Pues bien, estamos viendo todos estos juegos geopolíticos. Vamos a ver en qué termina, ¿verdad? Porque los próximos días, Luis, van a ser claves para una respuesta ya más clara de los Estados Unidos. Sí, no, definitivamente, pero como yo por eso quise mencionarte el ejemplo sudamericano. Es decir, no se trata de satanizar a los chinos, a Rusia en su momento, o sea, todo país que nos pueda aportar sin que nos incida o nos esté coaccionando a nivel político es bueno, porque hay que respetar la soberanía de los países, eso es sumamente La importante. autodeterminación Y muy mencionada. Y sabemos que Estados Unidos en su momento ha establecido el plan Marshall, el plan de seguridad nacional, anticomunismo, es decir, siempre ha tenido injerencia política directa, lo cual ahora ya no tiene que ser esa dinámica, pues para ningún país, sea Estados Unidos, sea China, sea España, quien sea, sino que cada país debe lograr un desarrollo, obviamente con estas cooperaciones, respetando los acuerdos. Por si yo lo mencionaba, una cosa es un acuerdo comercial y otra es una cuestión, acuerdo político. Y si nos recordamos... Pero van entrelazadas, Luis. Sí, pero fíjate sumamente que entrelazadas. qué interesante que el que comenzó los acercamientos con China fue el FMLN. Cuando le retiraron el apoyo a Taiwán, buscando financiamiento económico, lo cual se lo dieron los chinos al FMLN, sin embargo perdieron las elecciones. Es decir, ¿qué nos hubiera esperado entonces con el FMLN a nivel político? Con un Ya la ruta con ya China? estaba abierta. Es decir, ¿por qué menciono esto? Porque se busca satanizar al presidente Bukele como que es el malo de la película por acercarse a China. He dado ejemplos muy puntuales de estos países de Sudamérica porque en su momento China los ayudó mucho para estabilizar su economía. En el caso de Argentina en el 2009, que la señora Kirchner, por ser socialista, estaba enemistada con Estados Unidos y Estados Unidos se rehusó a ayudar. Vino China, ayuda a estabilizar el peso argentino, les construye la base espacial en Argentina. Bueno, es que ese vamos es el punto a ver. a nivel tecnológico. Veamos entonces, Sí. amigos televidentes, hasta dónde llegamos con estas relaciones internacionales que está desarrollando el gobierno salvadoreño. Y hablando, Luis, de gobierno salvadoreño y de sus proyectos, el plan de control territorial que está siendo muy observado, ¿qué datos es lo que tenemos? Nos llama mucho la atención el caso Chalchuapa. Sí, sí. No, definitivamente. Mira, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si bien es cierto, hay días, 0 homicidios, no hay homicidios, pero no se habla de los desaparecidos, Luis. No, sí se habla. Mira, es que venimos a lo mismo. Yo creo que es una cuestión de datos, estadísticas. Tú sabes que para hablar con propiedad hay que hablar con datos, ¿verdad? Y a mí me fascina eso en el aspecto muchas veces para desvirtuar, delegitimar ataques. Y no quiero decir que en este caso que estoy defendiendo todo lo que hace el gobierno, pues, pero tampoco se puede tergiversar, como la fatídica noticia de los supuestos asesinatos de policías. Tú sabes bien que no se puede jugar con eso, pues, con la desinformación. Fíjate que el fenómeno de los desaparecidos fue un flagelo que nació en gobierno del FMLN y comenzó a tener un alza sin dársele un tratamiento idóneo. Incluso el FMLN lo vio llamándole movilidad humana, desplazamiento natural, se inventaba cualquier cosa para que no les afectara políticamente. Eso fue post-tregua en el gobierno del FMLN, cuando estaba Mauricio Funes. A tal grado que el gobierno actual recibió el gobierno con datos específicos de 11 denuncias de desaparecidos diarios. En menos de un año, el presidente Bukele y el gobierno actual logran con el Ministerio de Seguridad reducir de 11 denuncias diarias a 4.9. Es
Es decir, se ha reducido más de la mitad. Obviamente ahora la visibilización en redes sociales es mucha y puedes pensar de que cada rato está desapareciendo gente o el que desapareció está asesinado, lo cual no es cierto, porque estadísticamente no te lo refleja de esa forma. Inclusive según los datos de las autoridades, la mayoría de personas son encontradas, no asesinadas, y muchos se han ido ilegales a otro país, otros que han desaparecido con su pareja, etc. Pero ¿cuál es la lógica de callar a Ticas? El eso forense de Chalchuapa, sí, cuando él está dando los datos, sería hasta cierto punto normal, natural, pero no lo vemos así porque él tiene una cadena de mando. Sí, él tiene superiores, Ticas. Exacto, no, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero callarlo también fue una connotación grande. Sí, pero mira, es que tiene un poco de lógica, tiene mucha lógica. Un ejemplo, yo he sido empleado público, por ejemplo, en su momento, bueno, mucha gente que me conoce sabe que fui docente en la Academia de Seguridad Pública. Un ejemplo, poniendo un ejemplo, si llega cuando yo estaba en la institución, llega alguien a preguntar a un colegio, por decir algo, quieren conocer sobre el sistema educativo, no va a venir un profesor a hablar del sistema educativo, tiene que seguir los canales correspondientes. Si el director autoriza, es diferente. En este caso tan delicado, de suma importancia, que son estos asesinatos de violencia instrumental, que es muy diferente al otro tipo de violencia, no vas a venir, no es que lo haya hecho con dolo, yo no lo conozco a él, pero es un gran profesional según lo que he podido estudiar. Sin embargo, hay una cuestión, un canal correspondiente para dar esa información, y si no ha terminado todavía las pesquisas correspondientes, no dar un dato específico. ¿A qué quiero ver con esto? Que había que darle tiempo al tiempo para dar un dato concreto ya final. Sin embargo, sabemos que muchos periodistas de la oposición, obviamente por generar morbo, de legitimar el plan de seguridad, buscan hacer eso. Obviamente. ¿Existen estos? Obviamente. Muchísimos, diría yo. Inclusive tú los ves en las redes sociales, en Twitter, hasta con paradojas, de forma burlesca, a veces atacando funcionarios o el mismo plan de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de legitimar el plan de control territorial? Obviamente, si pertenecen a la oposición política, restarle credibilidad, de hacer ver que no funciona, lo cual no es cierto. Si nos vamos a los datos, como dicen los economistas, nos vamos a los datos y son irrefutables. Entonces, vámonos a los datos, pues en Panchimalco 30 familias abandonaron su lugar. Obviamente. Usted se va a colonias, vaya a meterse a la campanera a ver si salimos. Sí. En la actualidad. Sí. ¿Y ese es plan de control territorial? A eso quiere llegar. Ajá. Mira, es interesante siempre poner el contexto. 2 años va a cumplir el gobierno actual. El plan de seguridad, obviamente, a los meses de haberse comenzado a implementar en el 2019, logró focalizarse, tal vez para ampliarlo más. Los perfiles geográficos del crimen es una técnica aeroespacial que se utiliza criminológicamente para delimitar zonas de alto índice delincuencial o criminal. Se focalizaron, se sitiaron con el despliegue táctico operativo policial militar, lo cual significa y representa el primer nivel de fuerza, que es la presencia. Eso te genera un disuasivo del delito. El método disuasivo. Exacto, pero es de forma inicial, y así comienzas a sitiar de policías y militares. No hay otra forma en nuestro país en algunos lugares, porque muchas zonas se habían apropiado las pandillas, algo que en seguridad ciudadana se le conoce como estados vacíos, porque el Estado había perdido legitimidad porque no podía brindar seguridad pública. ¿Me doy a entender? Pero en la actualidad existen estos... A eso voy. Se han recuperado muchos, sin embargo, todavía existen. No estoy diciendo que no existe ese tipo de flagelo todavía. Incluso las mismas autoridades lo han reconocido. Porque lo que se gestó durante 30 años, difícilmente inclusive lo vas a erradicar en 5 años. Incluso la violencia no se erradica, se neutraliza, que es muy diferente. Ejemplo, en Estados Unidos siempre tienen delitos de oportunidad. ¿Cuáles son esos? Robos, asalto a mano armada, siempre va a existir. Lo que hace es neutralizar. ¿Qué está haciendo la autoridad del gobierno actual? El presidente Bukele a través del plan de seguridad. Neutralizar la operatividad criminal de muchas de las maras y pandillas en zonas específicas. Sin embargo, como te explico, teníamos un índice criminal tan alto que en el 2015, para darte datos concretos, por ejemplo, de un estudio de Inside Crime, que es una ONG que estudia mucho la violencia a nivel internacional, América Latina en el 2015, El Salvador era el primer país a la cabeza de la violencia homicida. Nadie nos ganaba, lamentablemente. Teníamos 103 asesinatos cada 100,000 habitantes. En el 2020, El Salvador ya no ocupa la primera posición, la ocupa Jamaica. Es decir, hemos avanzado muchísimo. ¿A dónde hemos bajado? ¿A qué nivel bajamos? Estamos en el 2020, llegamos a 19 asesinatos cada 100,000 habitantes. Vamos a quedarnos ahí porque ya me están haciendo la señal que tenemos que darle paso a nuestro oxígeno, ¿verdad? Del programa. Volvemos, amigos televidentes, luego de esto.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En lo que nos quedamos, Luis, estábamos viendo estos datos que están interesantes, porque si una entidad internacional ya nos bajó del primer lugar, es porque no es por cargar los dados, pero algo se está haciendo. No, y sabes qué es lo interesante, porque este medio, y lo quiero decir aquí en televisión, porque una vez incluso en una columna de opinión lo expresé, porque fue molesto para mí, Inside Crime me hizo una entrevista a mí, en pandemia. Como los datos eran favorables al gobierno, no me publicaron solo la versión opositora al gobierno de El Salvador, lo cual no es correcto. Y puedes ver de que ellos son a nivel internacional, no es de El Salvador, pues, porque muchos pueden decir es que manipulan las cifras, no es cierto. Aquí está otro organismo internacional que lo refleja. Vamos a ver esas cifras. El 2020 ya El Salvador sale de ser el primer lugar a nivel latinoamericano en violencia homicida. En 2015 fue que pasamos a qué lugar. A eso voy. Jamaica primer lugar con 46 cada 100.000 habitantes. Venezuela segundo, 45 cada 100.000 habitantes. Luego le sigue Honduras con 37 cada 100.000. Luego Haití, Trinidad y Tobago con 28 cada 100.000. Luego México, 27 cada 100.000. Luego Belice, inclusive, 24 cada 100.000. Colombia, 24 asesinatos cada 100.000. Y atrás viene El Salvador con 19 cada 100.000. Bajamos bastante. O sea, eso es muy bueno, pues obviamente esperemos que siga disminuyendo. Aquí podemos decir ya me dijo, pero los desaparecidos aumentan. A eso voy, no es que hayan aumentado, también están disminuyendo. Yo te mencionaba al inicio de que con el FMLN se aumentó este flagelo, nació y se fomentó incluso el desplazamiento forzado. Todos se recuerdan cómo se dieron las caravanas migrantes que tristemente marchaban aquí en la carretera Los Chorros. Eso fue el gobierno del FMLN. No se le dio atención a esas personas. Me está diciendo que el método represivo es el que está valiendo entonces ahora. Es que es un andamiaje. Es represivo, no hay ningún método de inserción, sino que es más represivo. No, pero a eso voy. ¿Más represivo? Sí, pero no es que sea más represivo, en algunas zonas sí, cuando lo requiere, porque recordemos que la facultad que tiene constitucional la policía de hacerlo es válido. Entonces, ¿a qué le adjudica esa baja? ¿Cómo? ¿A qué le adjudica esa baja? Que han tenido mayor permanencia en los territorios sitiados, porque antes era el maquillaje y la propaganda en gobierno del FMLN y en gobierno de Arena, que llegaban una semana, se iban, no había una constancia, algo más estudiado y más perfilado criminológicamente. Eso es uno, y también en cierta medida se están dando beneficios sociales, no es que no exista. Por ejemplo, en la fase de oportunidades con los proyectos Cubo, casi nadie habla de los proyectos Cubo, donde jóvenes en riesgo están aprendiendo inglés a través de juegos de video, por decirte algo, tecnología de primer nivel. Hay uno en el sitio del Niño, hay en Liberia, se están construyendo en Santa Ana. Eso jamás se había hecho en nuestro país, es inversión social, porque es prevención social de la violencia. Eso nunca se había hecho en el país y se está replicando a nivel nacional. Es decir que de nada va a servir la persecución del delito ahora si esa prevención social de la violencia no se va a comenzar a edificar, lo cual ya se está haciendo. Pero como te digo, los modelos de seguridad ciudadana requieren 10 a 15 años para lograr establecerse adecuadamente, dependiendo de los países. Y si nuestro país tenía cifras, como recibió el presidente Bukele, casi 60 asesinatos cada 100.000 habitantes, y se ha disminuido a 19 cada 100.000, los datos son irrefutables, aunque a muchos no les guste. Obviamente que hace falta mucho por hacer, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que hace falta por hacer? Por ejemplo, porque vemos presencia. ¿Cómo? Vemos presencia. Sí, pero hay zonas que todavía hace falta. Muchos jóvenes nuestros capitalinos no van al centro de San Salvador porque temen ser desaparecidos. Por ejemplo, bien interesante, fíjate que lo que se dio con el cambio de ministro de Justicia, lo que hablaba el presidente Bukele. Queremos lograr una profundización, como le llamé también yo en un artículo de opinión, del plan control territorial, mayor judicialización de los casos. Es interesante que por eso el nuevo ministro es un abogado, tiene experiencia como fiscal, si más lo recuerdo. Aunque otras voces dicen que no fuese
el motivo por el cual se fue Rogelio Rivas. Sí, me imagino, pero técnicamente, o sea, sí, he escuchado un sinfín de opiniones, pero sin embargo, técnicamente tiene mucho sentido, e inclusive es lo que ha estado haciendo últimamente. Ves los operativos que se han estado dando en Santa Ana, recientemente, el fin de semana, inclusive en Soyapango, y eso es muy bueno porque lo ves a la cabeza. Y ves un trabajo interinstitucional adecuado también con la Fiscalía, lo cual en su momento, meses atrás, se tuvo ciertos entrampamientos. Según lo que hemos leído, ¿qué puede tener credibilidad un ministro que no tiene visa norteamericana? ¿Cómo? ¿Qué credibilidad puede tener un funcionario que no tiene visa norteamericana? Bueno, no entiendo por qué no tendría visa. Yo no tengo visa y nunca le he pedido. Pues muchos podrían decir qué credibilidad tiene el analista que no tiene visa. Nunca le he solicitado. Que la han retirado. Ah, no, eso sí, no sé, lo desconozco realmente, pues habría que indagar, pues, en ese aspecto, si no. Yo me refiero a la parte técnica, pues, en el aspecto que tiene sentido esos cambios y los estamos viendo, pues, esa coordinación sistemática, Fiscalía, PNC, incluso Fuerza Armada, porque en el pasado, cuando Mauricio Funes sacó la Fuerza Armada, lo hizo sin un estudio técnico, sin una capacitación adecuada, porque recordemos que el uso de la fuerza es diferente en la Fuerza Armada que en la Policía Nacional ¿Cómo Civil. quedamos con algunas versiones periodísticas que dejan entrever una nueva tregua? Yo no le doy mucha credibilidad porque... ¿Leyó el artículo del Faro? Sí, pero yo lo veo bien difícil. Mira cómo están... ¿Por qué es difícil? ¿Sabes por qué? Por ejemplo, algo sumamente importante de mencionar acá, el equilibrio que se ha logrado en seguridad también, que a eso quería llegar. La persecución del delito siempre se ha dado. La judicialización ha estado bastante endeble, que es lo que se busca mejorar ahora. Centros penales nunca se le había prestado atención. Básicamente eran archivos de personas, de delincuentes. ¿Ves? Ahora no, es un equilibrio entre la rehabilitación, el hecho de la mezcla de pandilleros también que se dio, y los tienen con unos lineamientos, una disciplina que en el pasado veías que les metían teléfonos, les metían mujeres y discotecas, que hasta videos hay de eso, lamentable. ¿Cómo es posible que incluso estos medios que tú mencionas, periodísticos, defiendan a diestra y siniestra también a estas personas que son delincuentes y tengan una agenda antipolicía y antimilitar? Y eso es un hecho. O sea, siempre buscan tergiversar, no quiere decir que todo lo que digan es falso, pues. ¿Tergiversar? Sí, obviamente, lo que hace la policía siempre son medios antipolicía y antimilitares. En muchas ocasiones Lo que pasa es que están señalando también deficiencias. Obviamente, no, yo entiendo eso. Pero, por ejemplo, muchas veces con el uso de la fuerza, o ese caso específico, esa mezcla de pandilleros, ellos se oponían, inclusive mencionaban ONGs que se pronunciaran en contra de esa mezcla de pandilleros. ¿Y a cuenta de qué? Si no hay un estudio criminológico que diga que tienen que estar separados. Al contrario, si le ves la lógica, el hecho de mezclar, si tú eres de una pandilla y yo de otra, yo no voy a tener la confianza de decirte mis secretos de lo que estamos planificando. Tiene hasta lógica para entrampar esa comunicación que tenía en el exterior. Otro dato concreto que hizo Centros Penales: lograron erradicar la comunicación de celulares con los escudos que tenían, que las señales de telefonía. ¿Y cómo se pudo comprobar eso? Que los pandilleros les decomisaron otra vez las famosas huilas. Y se grabaron algunos videos donde estaban intentando comunicarse a través de ademanes. Ahí puedes ver que ya no tenían comunicación de celulares. Es decir, que se ha logrado también neutralizar esa comunicación de los centros penales, que inclusive el PNUD hace años atrás determinó a través de un estudio que a nivel del Triángulo Norte los centros penales se habían convertido en centros logísticos de los cabecillas de pandilla. Había sido un fracaso. Ok, vamos, amigos televidentes, a otro espacio publicitario y volvemos con la despedida y la conclusión de este interesante programa que nos ha brindado Luis Contreras. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Y qué nos falta entonces, Luis? Falta, ya que usted ha hablado las bondades
de Sí, todo no. lo que es este plan de control territorial, pero dice Sí. que falta mucho por hacer. Sí, recordemos que, por ejemplo, que tenga una permanencia y que esto no se vaya a revertir nuevamente, porque tú puedes tener una política criminal acertada, sin embargo, por ejemplo, lo que acaba de pasar con USAID, que en cierta medida le quita oxigenación a estas instituciones. Ver cómo se puede paliar esa situación, buscar otra ayuda, para que no vaya a venirse abajo esta situación, o no vaya a afectar, mejor dicho. Tenemos una policía que operativamente es muy técnica, es muy eficiente, a nivel centroamericano es de las mejores. Bueno, y que el presidente, hablando de ese retiro de USAID, el presidente también dijo que ojalá que esta ayuda a las ONG no se vaya a convertir en movimientos de oposición. Definitivamente, porque... Lo está previendo el presidente de la República. Recuerda que esa ya es una cuestión política en el aspecto que sabemos que la oposición perdió todo apoyo robusto en estas elecciones. Creo que fue el segundo golpe fuerte después de la presidencial, la electoral y de alcaldes, pues, y no queda otra que reconfigurarse de alguna u otra forma. Hay mucha Y esta podría expectativa. ser uno. Exacto. Hay mucha expectativa de El Salvador en el actual gobierno. ¿Sabes por qué? De la población. Ya que hablas de ese financiamiento, porque muchos empresarios exfinancistas de estos partidos políticos de oposición, como ya no tienen credibilidad, ya no los van a financiar. Están buscando ayuda en otro lugar, que más que una cooperación internacional. Es decir, tiene esta lógica, pues. Bueno, sí, tiene esta lógica. Sí, tiene su lógica, pero como decía yo anteriormente, hay mucha expectativa de la población salvadoreña al actual gobierno. No, definitivamente. Y ves, Y que no se vaya y que siga caminando, ¿no? sí, y ves en las, Recto. en las evaluaciones que se hacen, ¿cómo es posible que a 2 años del gobierno actual el presidente Bukele no baje del 8.5 como de su evaluación? Algo histórico que nunca se había visto. Es decir, como digo, no se trata que uno lo defienda, sino que son elementos para el análisis, porque son datos. Incluso a nivel latinoamericano es el presidente mejor evaluado, no solo El Salvador. ¿Qué te dice eso? Que realmente se han tomado muchos parámetros de evaluación, al igual que la cuestión de seguridad pública de otros países que te dan ese consolidado, que a muchos no les gusta, esa es una cuestión muy aparte. O sea, siempre se va a dar, no va a quedar bien con todo el mundo, obviamente. Así es. Luis, Definitivamente. muchas gracias por haber acudido. No, gracias, Nuestro llamado. Alfredo. Estamos Sí, invitados sí. a volverle a llamar, Luis. Sí, estamos a la orden siempre para el Bueno, análisis. y como siempre decimos acá en esta señal positiva con una producción de Mix de Medios, gracias a ustedes sobre todo por estar siempre con nosotros. El día de mañana tendremos a nuestros analistas Aldo Álvarez y Ronald Umaña. No se lo pierda, el mejor de los descansos. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Cuscatlán, cumplimos nuestras promesas. En los últimos 3 años hemos cambiado de alumbrado público a luminarias tecnología LED, amigables con el medio ambiente. Tu seguridad nos importa, por lo que desarrollamos el proyecto Smart City con centro de monitoreo y botones de pánico. En la pandemia hemos entregado canastas solidarias y poseemos nuestro propio sistema de atención médica. Además, surtimos de agua potable a nuestras comunidades. Esto y más, por ti. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obra. Antiguo, ahora es mejor.